Capítulo 1. Revelaciones. Era un día tranquilo en la aldea de Konoha, específicamente era 10 de octubre y los aldeanos y shinobis no podrían estar más felices. Hacía 11 días el demonio por fin había muerto, nadie había encontrado su cuerpo, pero los rumores de su casa bañada de sangre corrían por todas partes. Más de uno pensaba que había sido descuartizado y llevado lejos para que su podredumbre no dañara más a la aldea. Por su parte, la pequeña Kasumi estaba siendo más consentida que nunca. Ahora los aldeanos casi se tiraban al suelo para que no ensuciara sus zapatos, y esto a la pequeña le encantaba. Por otro lado, ajena a la situación de sus padres, su relación parecía más cordial que antes. No había tantas peleas, aunque seguían durmiendo en habitaciones separadas. Respondían cuando alguien preguntaba que eran tradiciones del clan Namikaze. Lo cierto era que no soportaban estar cerca. Kusina no soportaba al rubio hombre ya que le atribuía la muerte de su hijo, sin mencionar que siempre tuvo sospechas de que la engañaba aún cuando eran novios, aunque su enamoramiento la cegaba. Hacia unos días ella había hallado unos cabellos rosas en su ropa, porque de todas las mujeres tenía que ser con ella, no lo sabía. Por su parte, Minato realmente se preguntaba qué había visto en su esposa, si era bella mucho, pero su carácter era espantoso. Después de la muerte de su hijo solo había empeorado en más de una ocasión. Se planteó enviarla a alguna misión suicida con información defectuosa, pero lo desechó. No quería que Kasumi sufriera solo por ella. Seguían juntos, y disimulaban muy bien su relación. Nadie se daba cuenta de las tensiones entre ambos. En otra parte de la aldea, un hombre viejo pintaba un pequeño cuadro de un lago en un bosque. Se trataba de Hiruzen Sarutobi, antiguo sandaime de la aldea de la hoja. Estaba pintando un bello paisaje mientras rememoraba lo ocurrido hacía ya 10 días. Había acudido a la casa de aquel pequeño niño rubio como cada día 11 a darle un regalo por su cumpleaños. El viejo hombre estaba más que seguro de que el niño en realidad se trataba del hijo del Hokage, pero las evidencias marcaban todo lo contrario. Aunque él podía sentirlo en su corazón, si estaba seguro, este no era un demonio, era un niño sencillamente. Finalmente, después de mucho pensarlo y hablarlo con Minato, recibiendo solo negativas, había llegado a una conclusión. Hoy que el pequeño cumplía 6 años, él le pondría un nombre. Había estado pensando en ello varios días hasta que al final decidió el nombre perfecto. Había leído una vieja obra de su alumno sobre un gran ninja que jamás se rendía. Siempre se preguntó por qué esa historia no había tenido éxito. No era que se quejara, ya que gracias a ello existía su amado Icha Icha. Dejando eso de lado, esa obra más la adicción del pequeño rubio por el ramen le hacía más fácil la elección. Era muy temprano, apenas salía el sol, cuando se le podía ver caminando por las calles en dirección del peor barrio de la aldea. Vivía en el sector más marginado, donde abundaban los mendigos, prostitutas y criminales de baja categoría, más el hecho de que el pequeño crecía odiado por el pueblo. La primera vez que acudió a verlo se llevó una sorpresa. El viejo hombre se topó con una joven prostituta de cabello verde y ojos grises, impidiéndole el paso hacia la casa del niño. Ella no quería ver que lo lastimara y estaba dispuesta a luchar por defender al niño. Esta mujer respondía al nombre de Akemi, una refugiada de un pueblo atormentado por una guerra que terminó por arrasarlo y dejarlo presa fácil de los traficantes de esclavos. Fue una suerte que ella se lograra escapar y llegara a Konoha cuando aún era una niña. Era una mujer bella pero desafortunada que solo había encontrado esta forma para sobrevivir. Cierto día uno de sus clientes quiso propasarse de más con ella, que se resistió, pero el hombre al final la doblegó. Casi era violada cuando un pequeño niño rubio de ojos azules con pupilas rasgadas salió en su defensa. No debía tener más de 4 años. Al final no fue violada, pero el pequeño fue golpeado hasta el cansancio. Desde ese día, ella se volvió algo así como una hermana mayor para el pequeño. Al llegar se sintió preocupado. El sitio estaba muy callado y en silencio. Con temor entró en el viejo apartamento y se aterró ante lo que vio. La pobre chica estaba al fondo de una con la garganta cercenada. Asustado corrió al cuarto del niño y lo vio tendido en el suelo cubierto de heridas y sangrando profusamente. Al parecer había sido víctima reciente de un ataque, seguramente de más de una persona. Su amiga había muerto protegiéndolo, pero no había servido de nada. Lágrimas se formaron en su rostro, como deseaba poder ser un Hokage para castigar a los responsables. Un quejido del niño llamó su atención. Aún estaba con vida. Rápido lo tomó y corrió a su casa con él, tan rápido como su cuerpo se lo permitió. Tenía que llevarlo al hospital, pero en más de una ocasión se habían rehusado a atender al pequeño. Fue quizá la suerte o el destino, no estaba seguro, pero gracias al cielo, hoy tenía una visita de un viejo amigo, un hombre que venía de afuera del pueblo y que por fortuna era un experto en medicina ninja, aunque estaba retirado.
Fueron unos días difíciles hasta que al fin el niño despertó. Lo único que supo fue que fue atacado, aunque el dolor en sus ojos revelaba que sabía del paradero de su amiga. Permaneció oculto en casa de Sarutobi. Increíblemente su cuerpo se curó sin dejar cicatrices exceptuando por una en su espalda. Habían grabado en ella el kanji de demonio. Al final, después de 8 días, el pequeño ya recuperado platicaba alegremente con el amigo de Sarutobi. Parecía haberse ganado el cariño del viejo médico ninja. Según recordaba Sarutobi, él perdió a su familia en un atentado. Su nombre era Oko Isura, un gran hombre casi de la edad de Sarutobi. Al final el viejo médico propuso llevarse al rubio, cosa que Sarutobi aceptó sabiendo que así sería quizá feliz. Fue durante la noche que ambos salieron de la aldea. Sarutobi y Ruzen quizá estaba traicionando al Hokage al no informarle de la situación del niño, pero estaba seguro de que hacía lo correcto. Sé que vas a ser alguien increíble, espero verte de nuevo, Naruto. El pequeño niño rubio lo abrazó con cariño. Ambos luchaban por contener las lágrimas cuando al fin se separaron y el niño, en compañía de su nuevo abuelo, iniciaba su viaje. Ya verás, Oji-san, volveré y seré el mejor ninja del mundo, te lo prometo, dijo finalmente el pequeño Naruto poco antes de perderse entre las oscuras calles de la aldea de la hoja. Habían pasado ya unas semanas y lejos de la aldea, en una pequeña cabaña, Naruto corría alegre entre los árboles, persiguiendo mariposas, alegre de que aquí nadie lo mirara con odio y feliz de su nuevo nombre. Por su parte, Oko preparaba la comida, mientras el niño jugaba sin saber cómo el rubio se alejó un poco y curioso subió a un árbol para ver el horizonte. Era tan hermoso. Había un pequeño lago cerca de su nueva casa con una pequeña cueva que despertaba su curiosidad. Como pudo bajó del árbol, pero por su desnutrición las fuerzas le fallaron y cayó del mismo, quedando inconsciente al tocar el suelo. Abrió los ojos, estaba en un lugar oscuro parecido a un drenaje. Cómo había llegado ahí era un misterio. Caminó por mucho tiempo sin dirección alguna, mirando los túneles que seguían una sola dirección. Quizá por ahí estaba la salida. Caminó con esa idea en la cabeza hasta que de pronto se topó con un enorme salón donde las cañerías entraban en lo que parecía ser una jaula enorme con un trozo de papel con el kanji de sello sobre la cerradura. ¿Pero qué tenemos aquí? Mi contenedor al fin me visita, dijo una tenebrosa voz tras los barrotes, mientras un par de enormes y fieros ojos rojos de pupila rasgada se abrían y enfocan al rubio. ¿Quién eres tú?, preguntó sin miedo en su voz, cosa que no pasó desapercibida por el demonio. Oh, vamos, cachorro, ¿no te das una idea? Te daré una pista. Casi arrasé la aldea hace 6 años. Kyuubi, respondió serio mientras miraba la figura del enorme e imponente zorro tras los barrotes. Vaya, no estás asustado, niño, estás frente a un demonio que podría matarte con mucha facilidad, dijo seriamente el demonio mientras se acercaba a la puerta de su celda. No tienes poder hoy, como decían que tu poder estaba encerrado dentro de la hija del Yondaime, además estás encerrado en esa jaula, bola de pelo, dijo seguro de sí mismo el pequeño rubio. Después de todo el demonio no podía hacerle nada, ¿cierto? No me llames bola de pelo, mocoso. Además hay una gran diferencia entre que te despojen de tu poder y no ser capaz de generar poder de nuevo, y si mi poder está dentro de tu consentida hermana, mi qué. Los siguientes minutos fueron una muy ilustrativa plática de cómo el gran demonio fue derrotado y despojado de su poder, revelándose al rubio el hecho de ser hijo del Yondaime. Para sorpresa de más de uno, una creciente ira inundó al pequeño. ¿Cómo podía su padre arriesgar su vida de esa manera? ¿Cómo pudo exponerlo así? Es más, ¿cómo pudo asumir que él era el demonio y no defenderlo? Simplemente lo había usado y abandonado a su suerte. Eso era horrible. Una tenue luz roja distrajo al niño de sus pensamientos. Cuando enfocó su mirada hacia la jaula, se quedó en shock ante lo que vio. Frente a él estaba una mujer pelirroja. Era lo más hermoso que había visto en su vida, de bellos ojos rojos, sangre de pupila rasgada y largo cabello rojizo con 2 pequeñas orejas de zorro sobre su cabeza y marcas parecidas a las de él en su bello rostro de facciones delicadas. Vestía un kimono blanco de estampado de zorros rojos que parecían bailar sobre tela. Su cuerpo simplemente era perfecto, de cerca de 1,70 metros de estatura, de pechos grandes quizá copa D, que parecían estar a punto de romper la tela del kimono, figura de cintura estrecha y caderas redondas casi como un reloj de arena, largas piernas bellamente torneadas de las cuales sobresalía a la derecha por la abertura en su kimono que la dejaba al descubierto casi hasta la cadera, con 9 colas esponjosas y rojizas en su espalda. Naruto estaba perplejo mirando a la hermosa mujer frente a él, que solo sonreía ante su reacción. ¿Te gusta lo que ves, cachorro?, preguntó con una suave y sugerente voz que se asemejó a un ronroneo maravilloso. Pareces un ángel, dijo inocentemente el niño arrancando una sonrisa de la zorra frente a él. Qué dulce, pero no lo soy, créeme, yo soy un demonio, cachorrito, dijo mientras se acercaba aún más a los barrotes frente a ella.
Eres preciosa, dijo levemente sonrojado haciendo aparecer un rubor casi imperceptible en la cara del demonio. Los siguientes minutos fueron un incómodo silencio en el que el pequeño rubio no dejaba de ver a la zorra frente a él con ese sonrojo en su cara, mientras por su parte Kyuubi se comenzaba a desesperar de la actitud de su contenedor. Pues bien cachorrito, dime qué te trajo aquí, preguntó finalmente para romper la tensión, obteniendo como respuesta el relato del accidente en aquel árbol y una rápida explicación de los hechos de los últimos días. Y yo que pensé que venías a visitarme, este lugar es tan solitario, dijo con tristeza fingida en su voz mientras ponía una de sus manos en su pecho como si le doliera el corazón. No te pongas triste, si quieres puedo visitarte para que no estés solita. Ella lo volteó a mirar. En definitiva, este niño no conocía el sarcasmo, pero lo más intrigante era esa mirada tan cálida que provenía de esos hermosos ojos azules, que por alguna razón la hacían sentir rara. Dime cachorro, ahora que saliste de ese agujero inmundo llamado Konoha, ¿qué piensas hacer de tu vida?, preguntó curiosa la demonio. Después de todo iba a acompañarlo por mucho tiempo. No sé, no lo había pensado, respondió inocentemente mientras pegaba uno de sus dedos a sus sienes en una pose de pensar bastante curiosa. Dime, ¿no te gustaría destruir Konoha?, dijo ella con una siniestra sonrisa en su rostro llamando la atención de Naruto. Si cachorro, son unos malditos que no merecen vivir, mira cómo te trataron y cómo me despojaron de mi poder, solo les importa su comodidad y ser quienes manden. Esa corrupta aldea debería ser destruida, esa y todas las demás aldeas llenas de humanos patéticos que ambicionan poder igual que ese estúpido enmascarado que dices. Cachorro, ¿quieres hacerlo? Yo puedo ayudarte, solo tendrías que prometer que destruirás esa aldea que dices. Los siguientes minutos fueron una eternidad frente al Kyuubi. Estaba el pequeño Naruto pensando en lo que le había dicho, aún sentía esa ira en su corazón, y si detestaba la aldea de la hoja, la idea de destruirla era muy atractiva, más para un pequeño que solo había sufrido en ese lugar. No quiero, respondió simplemente mirando al suelo sin ver al demonio frente a él. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso después de cómo te trataron? Ellos solo merecen morir porque no quieres venganza, dime, exigió saber la zorra mientras estrujaba los barrotes con sus manos, molesta con la respuesta. Porque lastimaría a Sarutobio Hisan, a Teuchi Hisan y a Ayame Nechan, respondió aún sin mirar al demonio frente a él. Solo 3 personas no salvan ese lugar. Si ellos te preocupan, sácalos de la aldea y después arrásalas, sé razonable cachorro. No solo son ellos, si lo hago entonces sí seré un demonio, como dicen. Además, los niños de la aldea no me hicieron nada, las personas de mi edificio, las que me cuidaban cuando era más pequeño. No quiero que algo les pase y me tengan miedo, no quiero que mi nuevo Ojisan me deje, no quiero quedarme solo, respondió mientras lágrimas caían por sus ojos. Nunca estarás solo cachorro, yo siempre estaré aquí. Además, ellos podrían entender que es lo correcto que dices. Sí cachorro, anda, déjame guiarte a la grandeza y destruyamos juntos la aldea de Konoha, ¿sí?, dijo amablemente con una dulce sonrisa en su cara mientras trataba de convencer al niño frente a ella. No sé, respondió Naruto dudando de sus palabras. La influencia de la bella mujer frente a él comenzaba a afectarle. Déjame pensarlo. Una sonrisa apareció en el rostro de la pelirroja. Por lo menos había conseguido algo en esta visita, seguro con el tiempo lo convencería. Bueno, pero piénsalo, ¿sabes que digo la verdad cachorro? Anda, sal de aquí que tu Ojisan se va a preocupar si no apareces. Y sin más, el pequeño niño rubio volvió a su conciencia mientras el demonio caminaba al fondo de su prisión dispuesta a tomar una deliciosa siesta. Sé que entenderás que estoy en lo correcto, vendrás a mí y juntos destruiremos esa aldea y todo lo que se meta en nuestro camino. Serás grande pequeño cachorro, el más grande de todos, y yo estaré a tu lado y quién sabe, jejeje, quizá hasta podamos divertirnos mucho cuando seas mayor, jejeje, pensó con una pervertida sonrisa en su cara mientras caía en el letargo y soñaba con actividades nocturnas acompañada de un rubio bien conocido por ella, solo que algunos años mayor. Poco a poco los ojos de Naruto se abrieron para hallarse sobre una cama en la pequeña cabaña. Se incorporó un poco solo para ver al viejo hombre sentado frente a él mirándolo con una amable sonrisa en el rostro. ¿Ya despertaste? Qué bien, y dime cómo estuvo la plática con el Kyuubi, preguntó serio mientras el rostro del niño perdía su color y abría los ojos de la impresión. Despacio Naruto se levantó de la cama y comenzó a ponerse los zapatos ante la curiosa mirada del viejo Oko, que estaba atento a las acciones del pequeño, que tras ponerse ambos zapatos lo miró con tristeza en sus ojos. No tiene que enojarse, tomaré mis cosas y me iré, habló Naruto con una débil voz casi como un susurro, ante lo que Oko se incorporó y poniendo una de sus manos sobre la cabeza del rubio sonrió con ternura.
No tienes que irte, yo sé que tú no eres el demonio, además ni creas que pienso quedarme solo en este lugar. Naruto lo miraba incrédulo, de sus ojos pequeñas lágrimas comenzaban a formarse, al final solo pudo abrazar al hombre mientras lloraba de alegría, no tenía que irse y quedarse solo de nuevo. Fue una plática bastante ilustrativa la que tuvieron después de que el rubio se calmó. Al parecer Oko conocía una técnica que le permitía percibir las ondas cerebrales además de los tipos de chakra, así sabía de inmediato qué afinidad tenía algún enemigo. Fue gracias a esto que notó esa particularidad en el rubio. En efecto, en su cuerpo había cantidades anormales de chakra y bastante denso además, pero no se percibía como el del zorro demonio que irradiaba odio y sed de venganza. Este más bien irradiaba dolor y soledad, sin mencionar que cuando el rubio estuvo dormido el hombre pudo sentir dos tipos diferentes de ondas cerebrales interactuando. No pudo oír la conversación ya que uno de los participantes estaba restringido y eso le imposibilitó para escuchar. Su conclusión era que el rubio hablaba con alguien o algo que estaba sellado. La conclusión parecía bastante lógica, el rubio hablaba con el demonio dentro de él. En cuanto al por qué tenía ese peculiar chakra, bueno, según había escuchado de Sarutobi, el pequeño había muerto por unos minutos al realizarse el sellado. Seguramente eso era algún efecto secundario del intento del demonio por no morir, pero eso dejaba al rubio con un chakra extraño de alcances desconocidos y que seguramente atraería la atención de más de un interesado en él. Por mucho que deseara protegerlo, sabía que no viviría para siempre, así que solo quedaba una salida posible. Bien Naruto, más vale que te vayas a dormir en cuanto acabemos de cenar porque mañana inicia tu entrenamiento, dijo sereno mientras salía rumbo a la cocina para preparar la cena. ¿Entrenamiento? ¿Por qué me vas a entrenar?, preguntó curioso el pequeño mientras areaba levemente su cabeza ante la duda. Naruto, como dije, tú tienes un chakra muy peculiar y en cuanto las aldeas se den cuenta vendrán por ti, te entrenaré para que puedas defenderte y nada te pase, además de que estoy seguro que deseas ser fuerte, ¿verdad? Según recuerdo a Sarutobi le prometiste ser el ninja más poderoso de la historia, ¿no? Como esperaba, el rubio comenzó a gritar que él sería el más grandioso ninja de todos, lo que provocó que sonriera. Sin duda el niño era peculiar y de seguro con entrenamiento lograría su sueño. Bueno, basta de escándalos, ve a lavarte que vamos a cenar, dijo sereno mientras el rubio se cuadraba frente a él. Como órdenes, Jiji-sensei, y salió deprisa al baño mientras el hombre reía a carcajadas por la actitud del niño. Mientras tanto, en una guarida subterránea en la aldea de Konoha, un hombre vendado recibía el informe de parte de sus subordinados en el que le revelaban que la muerte del segundo Jinchuriki era algo poco probable por la falta de un cuerpo. Bien, retírate, Danzou-sama, y el ninja desapareció en las sombras mientras el vendado hombre, también conocido como Danzou, se giraba hacia su acompañante envuelto en las sombras de su pequeña guarida. Bien, ya escucho, es probable que ese demonio ande por ahí aún, dijo secamente sin perder su aire de arrogancia. ¿Es confiable el informe?, preguntó curioso mientras hojeaba el informe escrito del ninja. Desde luego Shigo es el mejor rastreador de todo Raíz, aunque por lo que averiguo el pequeño demonio ya no está en la aldea, dijo mientras la figura alta envuelta en sombras dejaba caer el expediente sobre el escritorio. Búscalo, quizá no tenga poder pero aún así nos puede ser muy útil cuando llegue el momento, además de que a la serpiente no le agradará que perdamos a su futuro sujeto de experimentación, dijo sereno mientras clavaba sus fríos ojos en el vendado hombre. Si Orochimaru ya lo había olvidado ese acuerdo para obtener la inmortalidad que involucra al demonio, y pensar que nunca lo aceptó hasta después de que resolvimos que era el demonio encarnado el que residía en ese cuerpo y no un niño, dijo con una ligera sonrisa de arrogancia en su rostro, que desapareció de inmediato al ver el brillo del kunai en la oscuridad. No me interesa su inmortalidad, solo lo quiero de vuelta para que cumpla su parte del trato. ¿Recuerda lo que hablamos sobre el poder de Kasumi? Aún necesitamos a la serpiente para resolver ese detalle. Una vez arreglado, yo mismo los mataré a ambos. Una sonrisa oscura adornó el cuerpo del hombre vendado mientras hacía una ligera reverencia hacia su visitante nocturno. No se preocupe, lo recuperaremos. Un asentimiento bastó para confirmar que aún confiaba en él. Bien, me voy, tengo una cita, dijo mientras se encaminaba hacia la salida del complejo. ¿O va a visitar a su bella esposa? Jejeje. ¿O visitará a la linda dama del otro día? Según sé es muy escandalosa, no sabía que eso le gustara, dijo con una mueca pervertida en el rostro. No, esta vez iré a visitar a alguien más, nos vemos Danzou, y desapareció por la puerta de la oficina. Hasta la próxima, Yondaime-sama, jejeje, y caminó lentamente hacia su habitación. Tenía sueño y necesitaba descansar. Después de todo, mañana sería un día ajetreado con cosas que planificar y acciones que encomendar a sus ninjas para la búsqueda del pequeño demonio.
Por ahora sería todo de mi parte, espero que esta teoría te haya gustado, al grado de compartirlo, comentarlo, suscribirte y activar la campanita, ya que sin esta última jamás te llegarán estos vídeos, y podrías perderte de esta gran teoría, pero si este video te ha encantado, me gustaría ver tu maravilloso me gusta, ya que con ello sé que tengo gente que me apoya a mí y a mi trabajo, y con esto me entra el ánimo para seguir trabajando. Soy su amigo Arius y recuerden siempre seguir su camino sin importar los retos a superar. Adiós.